Hola amigos de Línea Verde, bienvenidos a este nuevo programa de Amazonía SOS. Como en el anterior programa, tenemos como un invitado a nuestro amigo Roger Runril, de quien hemos dicho es un novelista, es un poeta, ¿no? Es un cuentista, es un periodista amazónico reconocido, ¿no? En varios lugares del mundo, y por supuesto en el Perú, bastante reconocido también por los pueblos indígenas por su aporte, digamos, al conocimiento que todos podemos tener y acceder sobre los mismos pueblos amazónicos. Bienvenido, Roger, a esta nueva edición de Línea Verde Amazonía SOS. Gracias, Sandro, por esta invitación Ujú. y otra vez mi reconocimiento por Línea Verde y su espacio sobre Amazonía SOS, Ujú. que cumple un rol extraordinario en este momento de crear, alimentar la conciencia en los peruanos y en el mundo internacional sobre el valor que tiene la Amazonía, los pueblos indígenas, etcétera. Así es. Y bueno, hoy día, como se anunciara en la entrevista anterior, vamos a hablar un poco sobre el tema entre Apus y Chuyachaquis, ¿cierto? Es un poco la cultura amazónica en este siglo, en el siglo XXI, a propósito de varios temas que seguramente en coyuntura hay, que los conversaremos seguramente posteriormente, pero creo que es bien interesante conocer esta parte, ¿no? Para poder entender cómo nuestros pueblos indígenas tienen una mirada, tienen una cosmovisión, ¿no? Que creo que va a ayudar con lo que vamos a conversar. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto entre Apus y Chuyachaques? Bueno, este texto es un ensayo que lo publiqué en la revista de la Universidad San Agustín de Arequipa cuando hace más o menos 2 años me invitaron a mí y al historiador, arqueólogo Guillermo Lumbreras para exponer sobre él sobre arqueología peruana y yo sobre la Amazonía en el aniversario de la universidad. Entonces, entre Apus y Yochakis plantea una hipótesis, que la cultura amazónica del siglo XXI es una cultura que es una suerte de abrazo, de sincretismo entre los chuyachaquis amazónicos, que son las deidades míticas, mitológicas, Ujú. que protegen el bosque, y los apus andinos, o sea, los grandes dioses de los Andes, que son representados habitualmente, generalmente, por las montañas nevadas, Ah. ¿no? El Coropún, el Sarasara, entre otros. Entonces, mi planteamiento es de que en el siglo XXI se está produciendo un sincretismo cultural en el mundo amazónico debido a una serie de factores, y uno de ellos, evidentemente, es la fortísima migración, un éxodo masivo andino que se está produciendo hacia la Amazonía y que ha tenido sus puntos altos durante la reforma agraria, previa a la reforma agraria de Velasco en 1969, y luego ahora en el ciclo de la minería. Y evidentemente esta relación, esta migración andina se ha producido a través de los siglos, desde las culturas pre-incas e incas, tal como señalan historiadores como Federico Capandoy, luego otros historiadores más hablan de esta constante relación entre los Andes y la Amazonía. Ujú. Ok, y dime tú, ahora, ¿cómo estás mirando el panorama desde esa perspectiva histórica de la que nos estás hablando? Porque una de las cosas que yo he visto en mis viajes a la Amazonía, en mis visitas a las comunidades, es que es como que la penetración brutal de esta cultura occidental hacia los pueblos amazónicos, es un poco como que los agarró desprevenidos y hoy los ha puesto en una situación muy complicada, ¿cierto? ¿Cómo está mirando
este enfoque con el cual tú miras entre Apus y... Bien, la relación en general ha sido una relación hostil entre el mundo andino y el mundo amazónico indígena, básicamente, Ujú. a través de los siglos. Uno de sus notables ensayos, Kaufman, ensayos sobre lo andino y lo amazónico, el gran arqueólogo Federico Kaufmann Doy señala que esta relación entre el mundo andino y el mundo amazónico es una relación hostil permanentemente. Eh, y esta hostilidad, al parecer, a pesar de los intercambios entre el mundo andino y el mundo amazónico, Ujú. esta hostilidad era un prejuicio que tenían los incas sobre los llamados chunchos, Ah, ¿no? Ellos tenían una impresión, un imaginario, una idea, un concepto de que estos eran pueblos atrasados y hasta primitivos. claro. Eh, Porque a diferencia de la cultura incaica, Ollantaytambo, Machu Picchu, en fin, toda la obra, todo el avance científico, el avance en caminos, en construcciones, etcétera, el avance en el desarrollo de la cultura inca, comparada con la cultura, con los pueblos indígenas amazónicos, parecían realmente primitivos y atrasados. Bien, yo he hablado con el doctor Kaufman Doy y le he dado la razón. En realidad, visto desde la infraestructura, desde las construcciones, desde las edificaciones, aparece realmente un mayor desarrollo, ¿no? En el manejo del agua, en las construcciones, en las siembras en los cerros, en fin. Eh, Sin embargo, los amazónicos no tenían necesidad de hacer andenes, de hacer murallas, ¿no? Aparte que no había piedras, pero tampoco tenían necesidad de hacerlo. Sin embargo, señalo que frente a la realidad, a la naturaleza, los pueblos indígenas amazónicos lograron a través de miles de años de interacción con la naturaleza un conocimiento cosmocéntrico, animista, panteísta, biofísico extraordinario, que es su contribución a la modernidad, al pensamiento actual. No físico, no material, no obras, sino pensamiento, sensibilidad, ideas, etcétera. Eh, esta relación, como señalo en el ensayo, esta relación hostil ha ido diluyéndose, utilizo la palabra así, poco a poco. Sin embargo, persiste, y persiste por una razón cultural también, porque la idea, estoy hablando, por ejemplo, de la Amazonía de los años 60, 70 del siglo XX, cuando se produce uno de los mayores éxodos, un verdadero aluvión poblacional hacia la Amazonía, especialmente a la alta Amazonía. En ese momento la tasa de crecimiento poblacional vegetativo llega al 7% en San Martín y aparece en 100 años la primera ciudad que se funda, que se crea, que es Nuevo Cajamarca, con población andina. Entonces, en ese periodo hay una enorme migración andina y hay una fricción, una hostilidad entre la población amazónica mestiza, incluso, pero sobre todo la población indígena y la población andina. ¿Por qué? La concepción de desarrollo que tienen los pueblos andinos es una concepción diferente a la concepción que tienen los pueblos indígenas. Para los pueblos andinos, el bosque tiene que ser arrasado, talado, para sembrar maíz, café, cacao, etcétera. Mientras que para los pobladores indígenas amazónicos, el bosque es una arquitectura,
Ahí están los bienes de la naturaleza, están los dioses, está su mundo espiritual y físico. O sea, es su territorialidad física y espiritual. Entonces, lo que causó esa visión del desarrollo de la migración andina fue un periodo muy crítico de, eh, un periodo muy crítico de deforestación. Incluso se deforestaron áreas que los pueblos indígenas consideran que son centros Mm, eh, de vida ceremonial, claro. eh, áreas de conservación donde habitan los seres mágicos, tutelares, como los aguajales, o sea, la palmera Mauricia flexosa. Y tenían razón los pueblos indígenas, porque los aguajales son suelos hidromórficos de mucha riqueza eh, biológica. Ahí nacen turbas que son fundamentales, importantes para la retención del carbono. Entonces, esos aguajales fueron talados para el sembrado de arroz, ya monocultivos de arroz y otros monocultivos más en la selva alta. Bien, esas dos visiones contrapuestas de la economía ha creado hostilidades entre ambos pueblos. Sin embargo, ese proceso empieza a hacer cada día una especie de diálogo, desde mi punto de vista. ¿Ya? Empieza a las nuevas generaciones que van naciendo, van mirando esa realidad indígena, van mirando van valorando esa concepción de los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Y van apreciando los valores culturales. Así que ese Uh, proceso se está dando en este momento. Mira, hace algunos años atrás, estoy hablando del año 91, cuando yo estaba en Ucayali, nos visitó un gran amigo Hugo Blanco, en ese tiempo senador. Y nos fuimos por Yarinacocha, cuando Yarinacocha en aquellos tiempos era pues un pequeño distrito con una laguna hermosa, ¿cierto? Con una gran cantidad de indígenas, inclusive se mantenían todavía muchas de las comunidades muy cercanas a lo que era Yarinacocha. Quizás mucha gente hoy lo que ven de Ucayali y de Yarinacocha no es comparado a lo que veíamos en ese tiempo. Pero el detalle era que Hugo, que viene de un pensamiento andino, veía alrededor de las 11 de la mañana en una hamaca con un gran calor, pero debajo de un árbol, a uno de los indígenas descansando. Entonces él me decía, oye, pero a esta hora yo ya estaría sacando pues una cantidad de peces, estaría haciendo varias cosas, ¿no? Pero por eso que no, ellos creo que no están entendiendo el desarrollo. Y yo le dije, bueno, no es tan así, ¿no? Porque él se levanta muy temprano. ¿No? Él se va a sacar sus carachamas, sus peces, para poder tomar su desayuno, saca su yuca de su chacrita, o ya tiene guardada, etcétera, etcétera, y listo. Y él toma lo que necesita, nada más, y listo. Y disfruta de la vida. Yo quisiera tener una vida así, le digo, porque en realidad él vive en ese tipo. O sea, yo ya tenía algunos años ahí y había entendido un poco, digamos, la mirada que ellos tenían. Pero entonces, claro, el enfoque era diferente, ¿cierto? Mientras uno estaba pensando en cómo yo logro producir, ¿no? Extraer y vender cosas, para el pensamiento indígena, en ese caso, los chipigos era, ¿no? O sea, tomo lo que necesito porque en realidad son dos tipos de territorios y ecosistemas diferentes, por lo tanto te plantean temas diferentes y por lo tanto el nivel de adaptación del humano a cada uno de ellos también es diferente, ¿no? Y claro, Así, tiene ¿no? razón. Yo recuerdo, he sido testigo de muchas de esas disputas, Ujú, ¿no? De esas visiones eh, muchas veces prejuiciosas, por ejemplo, no solamente de los andinos, de los propios mestizos amazónicos o de los no indígenas amazónicos, por ejemplo, ir al campo, ir a una comunidad rural
y encontrar a las 11 o 12 de la mañana a un indígena recostado en su hamaca o recostado en el emponado de su casa, ¿no? Porque como ujú, tú sabes, las claro, casas en la Baja Amazonía están sobre pilotes para evitar las inundaciones. exacto. Entonces, ¿por qué? Este es un haragán, es un ocioso, a las 11 de la mañana echado. Bueno, hay una adaptación a los ecosistemas, al clima, al tiempo. Este bosquecino sale a las 3 o 4 de la mañana a pescar o a cazar, a cultivar, y regresa a las 10 porque a partir de esa hora hay un calor insoportable. Estamos casi a 48, 49 de temperatura. Entonces a esa hora es imposible trabajar. Así que se va adaptando a las condiciones ecológicas, a los ecosistemas, al tiempo, etcétera. Es como los pueblos de la Corriera del Cóndor, ¿no? Las comunidades en la parte alta tienen tres o cuatro personas, las comunidades. Y en la parte baja, en los valles, estoy hablando de la Goronía, en la Corriera del Cóndor, son comunidades de 40, 50, hasta 100 familias. Y uno se pregunta por qué. Porque las condiciones de vida ecológicas, productivas, en las partes altas son mucho más difíciles, ¿no? Y además hay un riesgo de terminar con esos recursos si uno hace tala extensiva, etcétera, etcétera. Entonces las poblaciones se van adaptando. Y yo me acuerdo, ahora que tú mencionas eso, en el año 1990 entrevisté a Betty Meggers, a esta famosa arqueóloga norteamericana que trabajó en la zona del Brasil y escribió un libro que es un clásico de la arqueología, antropología amazónicas en el mundo. Se Ujú, llama Amazonía Paraíso Ilusorio. Y le pregunté a Betty Meggers, a esta famosa científica norteamericana, ¿cuál había sido, doctora, le dije, la mayor impresión, la mayor lección que usted obtuvo a lo largo de sus años de investigación científica en la Amazonía? En toda la Amazonía, me dijo, el nivel, la capacidad de adaptación que el hombre tiene sobre la naturaleza. Esa fue la respuesta que me dio, ¿no? Entonces, volviendo otra vez al proceso, hay periodos de gran migración, como he señalado. Uno de ellos ocurrió a fines del siglo XIX, ¿no? El siglo del caucho. Tanto al sur de la Amazonía, básicamente Madre de Dios, como a las regiones centrales, la selva central, las áreas selváticas de Pasco, Junín, etcétera. Lo ujú. que es ahora Satipo, Oxapampa, Osuso, esas zonas. Pero el otro proceso migratorio ocurrió, quizás ha sido el más fuerte, el más poderoso, eh, ha sido es una especie de invasión andina en, en los años 60, 70, cuando se abrieron las carreteras a diferentes lugares de la Amazonía y en el caso de la selva alta, la carretera marginal, iniciada por Fernando Belaúnde de Terry. En ese periodo, el proceso migratorio fue muy grande, muy fuerte. Y luego también en el sur de la Nación Madre de Dios. Hoy en día, quisiera hacer una acotación muy especial sobre esto. Claro, Hoy en día hay otro proceso de ocupación de la Amazonía por parte de población andina, y es por el oro. El ciclo del oro empezó por los años 40, 50, cuando los precios del oro, la onza Troy de 31 gramos, costaba pues 100 soles. En el año 1980-90 costó $100. Hoy en día, la onza Troy
de oro de 31 gramos cuesta $2.000 debido a la crisis mundial. Entonces, hoy en día hay un ciclo, una quimera del oro en toda la cuenca amazónica. Hay en Madre de Dios, en, eh, en la Baja Amazonía, en el Napo, en el Putumayo, en la Correa del Cóndor, en el Cenepa, en el Santiago, en toda la Amazonía. Miles de trabajadores van bajando hacia la selva para extracción del oro. Un trabajador eh, que en su región, un campesino, puede ganar 20, 30, 40, hasta 50 soles al día, digamos, sería un salario extraordinario, ¿no? En marzo de este año he revisado los salarios, llegaba a ganar 260 soles por un gramo de oro. O sea, los empresarios, extractores pequeños, medianos y grandes, pagan por un gramo de oro un salario, no un precio. Entonces, 260 soles recibía en marzo de este año, cuando el precio del dólar de la onza Troy era 1.800. O sea, hoy día estarán ganando sobre 300. Imagínate, en un Impresionante. país donde hay Claro, una tal alta tasa de desocupación y pobreza, entonces hay una quimera del oro. Pero esta migración masiva hacia la Amazonía en busca del oro aluvial tiene enormes costos ambientales, porque hay deforestación, hay envenenamiento de las aguas por el mercurio, por los aceites, la gasolina, etcétera, etcétera. Además, como tú muy bien sabes, como biólogo y ecólogo que eres, las tierras más ricas de la Amazonía son las tierras aluviales, donde en las épocas de creciente se depositan los nutrientes que bajan de los Andes. así es. Bien, para extraer oro aluvial, tienes que remover las tierras aluviales y los vas destruyendo, vas sacando, eliminando los nutrientes, ¿no? Además, Bien, temas sociales como trata de personas, que también está bueno, un serio problema. aparte de la cuestión ambiental está pues el tráfico de personas. Mm. Bien, el otro aspecto que trato en el ensayo es la influencia cultural de los pueblos andinos sobre los pueblos amazónicos. Y esa influencia es muy poderosa, muy fuerte. Por eso es que hablo de una nueva cultura, una cultura amazónica, una cultura que va a ser andino-amazónica, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, cuando tú vas a una de las áreas de mayor migración andina, de mayor influencia andina, estoy hablando de San Martín, de la Alta Amazonía, el lenguaje ha sido enriquecido por el quechua. Luego la comida, la cocina amazónica empieza a tener la gran influencia de la cocina andina, las costumbres, el trabajo y un factor, un elemento que a mí me causa asombro y sorpresa, es el biotipo amazónico. ¿Ya? Recuerdo, yo siempre he vivido en San Martín en los años 60, 70, durante largos periodos, y me fijaba siempre, te habrás dado cuenta, el mestizo sanmartinense, moyombino, riojano, de los años 60, 70, 80, era un mestizo blanco. Mm. Los sanmartinenses son colorados, cucachos, ¿no? Y en general, el mestizo sanmartinense es un mestizo de apariencia europea, porque el mestizaje de español europeo a indígena da un mestizo blanco de tipo europeo como Garcilaso, ¿ya? A diferencia del mestizo amazónico de la Baja Amazonía, que es mestizo e indio, que da un mestizo más con apariencia indígena, ¿no? Mm. Entonces, tú te ibas a San Martín en los años 60 y parecía que vives en una ciudad española, y mucho más en Rodríguez Mendoza,
en Amazonas, ¿no? Sí, claro. Donde hubo un núcleo español que se quedó ahí y no se mezcló. Yo recuerdo una anécdota totalmente sorprendente. Cuando en los años 60, 70 contrataron a futbolistas costeños y había dos morenos y los niños les seguían a los morenos para tocarles y estaban teñidos, ¿no? Estaban Bien, sorprendidos. sí. Después de esa migración masiva aluvional, ya tú encuentras un biotipo ya amazónico. ¿Y cuál es ese biotipo? Describiendo a una joven, por ejemplo, ¿no? Que es una combinación, una mezcla, un mestizaje de quechua con mujer amazónica. Tienen color caoba, ¿no? Color caoba. Tienen el pelo largo y negro, los ojos negros, los pómulos salientes y, y luego son esbeltas y caminan cadenciosamente. Esa esbeltez y esa cadencia es de raíz amazónica. Lo otro es de quechua. Bien, además de esta influencia, la política. Hoy en día tú te vas a los pueblos de la Selva Central, Satipo, Oxapampa, Posuso y otro pueblo más, los alcaldes son andinos, y los gobernadores, igual en San Martín, todos los alcaldes tienen origen andino, o son andinos nacidos en los Andes, o ya son hijos Ah, descendientes de los andinos. mestizos. Bien, Ujú. quisiera terminar esta conversación, dado el tiempo, como tú y yo somos ambientalistas, y el único recurso no renovable es el tiempo, hay que utilizarlo sosteniblemente. Ujú. Lo que yo noto es que finalmente esta hostilidad, este prejuicio, va diluyéndose. La influencia andina sobre la cultura amazónica va siendo cada día mayor, tal como acabo de explicar brevemente, y empiezan a tejerse alianzas, alianzas extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en estas alianzas, en este sincretismo. Eh, la defensa del bosque. Como tú sabes, como ecólogo que eres, el agua de los Andes, el agua de los puquiales, el agua de las lagunas andinas, que antes eran 12.000, ahora que son 10.000, el agua de los ríos tiene origen amazónico. Son, explico rápidamente, cada árbol, eso es un descubrimiento de la ciencia en los últimos años, cada árbol amazónico de 20 o 30 metros suda, exuda, transpira 1.000 litros de agua al día. Si tú sumas los 700 billones de árboles que hay en 5 millones de kilómetros cuadrados, estamos hablando de que cada día suda, sube a las nubes un promedio de 20.000 millones de toneladas métricas de agua dulce hacia el espacio. Esas nubes son luego arrastradas, Claro, por los vientos. empujadas por los vientos alisios del Atlántico hacia los Andes, y ahí en el momento de transponer las cordilleras caen las lluvias, y Ujú. esas lluvias se convierten en glaciares, ¿ya? Porque los glaciares son los mejores reguladores del agua de lluvia. Así que a través de los siglos, desde la época preincaica, pasando por el Imperio Incaico y ahora, el agua que que ha sido la base de la vida de las poblaciones andinas, la base de la agricultura, la base del desarrollo precolombino y andino, incaico, es agua que viene del bosque. Por lo tanto, la primera alianza estratégica entre los andinos y amazónicos tiene que ser ahora la protección del bosque. Definitivamente. ¿Ya? Así es. Las otras influencias andinas también son el comunalismo y el comunitarismo, que es mucho más fuerte en los Andes que en la Amazonía, ¿no?
aparte de las identidades. Y esas alianzas se están produciendo, ¿no? Es una alianza muy antigua, históricamente antigua. Recordarás tú que la primera rebelión pan-amazónica, donde había quechuas, aymaras, indígenas ashénicas, novatzigengas y también panos, ocurrió en 1743 en la rebelión de Juan Santos Atahualpa, que fue la mayor rebelión pan-andina, pan-amazónica en la historia del Perú, anterior a la rebelión de Tupac Amaru, y nunca fue derrotada. Ahí fue una primera alianza. Después hubo alianzas posteriores en las rebeliones de Samarén, de Torote, y en la convulsión que ocurrió en junio del 1969, 79, el Baguazo, hay una alianza andino-amazónica también, Así. porque los andinos suministraron los alimentos, suministraron los transportes para las marchas indígenas. Es decir, esa alianza política se está dando en la Amazonía. Yo miro el futuro entonces como un abrazo entre Apos y Chuyachaquis, Ujú. un sincretismo cultural andino-amazónico y una alianza estratégica que debe producirse en los próximos años cuando logremos refundar la nación peruana, reformar el Estado peruano, un Estado, como he señalado frecuentemente, una nación multilingüe, multicultural, multiétnica y un Estado monocultural de origen colonial. Necesitamos reestructurar ese Estado neocolonial y refundar la nación peruana. Y esta refundación va a ser producto, eso es utópico, ¿no? Va a ser producto de un IPAMA mamosónico. IPAMA se llama las grandes transformaciones indígenas en la lengua abajú. Y vamos a ser testigos de un Pachacute andino. O Mm, sea, esta alianza claro. no utópica ahora va a significar la realización de un IPAMA amazónico y un Pachacute andino para refundar la nación peruana en el siglo, en el tercer, al continuar el tercer, a la continuación del bicentenario. Ahora, Entonces yo tengo esa esperanza, mm, esa ilusión, esa utopía, y eso tiene que ver con, termino señalando, el pensamiento indígena es utópico, mesiánico, milenarista. ujú, Las rebeliones indígenas se produjeron cuando los pueblos indígenas andino-amazónicos estaban al borde de la desestructuración, al borde de la quiebra, al borde de la destrucción. Se produjeron esas rebeliones. ¿Ya? Entonces, hoy en día, en medio de esta crisis civilizatoria, de esta crisis por la pandemia, de la guerra Rusia-Ucrania, de esta convulsión, lo que asoma en el Perú, en medio de esta crisis terminal sistémica, es esta alianza mesiánico-milenarista, porque los pueblos indígenas andino-amazónicos hoy sienten que están en un momento muy crítico. Y por lo tanto, eh, con una mirada ayahuasquera, ujú. puedo adivinar, puedo vislumbrar, puedo columbrar que vamos a tener una alianza utópica mesiánico-milenarista y un Ipámamo y un Pachacutic en los próximos años en el Perú. Bueno, aparte de que está pendiente el ayahuasca, eh, yo creo que efectivamente una de las cosas que he mirado a lo largo también de mi experiencia es que eh, esta relación andino-amazónica, ya en el aspecto, por ejemplo, de la gestión del bosque, ha ido construyendo conocimiento también para hacerlo mucho más eficiente y mucho más sostenible, ¿no?
Una de las cosas que estoy haciendo es un poco ubicar, en el caso de áreas de conservación, zonas de amortiguamiento, es cuáles son estas nuevas prácticas, cuáles son estas nuevas propuestas, estos nuevos sistemas que puedan ayudar a hacer una mejor gestión del bosque con cierta productividad. Y creo que ambos conocimientos, andinos y amazónicos, aportan, ¿no? Aportan desde su perspectiva un manejo de esas características. Por eso creo que lo que tú dices es cierto. Y por otro lado, este, esta alianza que tú planteas también es cierto. La única manera de que esta alianza, sus culturas, sus conocimientos se mantenga y le dé cierta base al próximo desarrollo sostenible del país pasa por proteger el bosque, ¿no? O sea, sin bosque no tenemos futuro, es muy complicado, y no solamente para el agua de lluvia que cae en los Andes, sino también para lo que discurre hacia la costa, porque los ríos Así es, fundamentalmente se alimentan de ellos, ¿no? Y cuando eso no suceda, cuando nuestros glaciares se han reducido, creo, 30, 40%, sigan y siguen en ese curso, el agua que discurra va a ser importantísima, ¿no? Así que yo creo que esa alianza necesita, yo estoy de acuerdo contigo, también de actores políticos, ¿no? Que puedan asumir ese reto, puedan construir políticas que garanticen que esa alianza no solamente se establezca, se desarrolle, sino que sean la base de lo que tú dices, el próximo desarrollo del país. Me parece que por ahí están las cosas, así es que porque los chuachaques son los cuidadores del bosque y los apus andinos los que guardan el agua. así es. Y ahí tenemos mucho que seguir aprendiendo, todos. Muy bien, Roger, te agradezco mucho por esta conversación muy interesante para ir entendiendo cómo se dan estos procesos y que ojalá se les escuche porque en este medio de esta coyuntura donde asesinan a tantos indígenas por el tema de protección de sus bosques, en donde hay políticos que no quieren que se suscriba el acuerdo de Escazú, en donde no les quieren titular las tierras a muchos pueblos indígenas, en donde no hay una alternativa para la agricultura migratoria, que en buena cuenta la mayoría viene de las zonas andinas. Entonces, en medio de todo eso y más, si no resolvemos esos temas que están pendientes y urgentes, digamos, vamos a ir sufriendo, digamos, los problemas que hoy estamos mirando hoy en el país. Así que muchas gracias, Roger. Gracias también, Sandro, y te quiero hacer recordar que nuestra próxima conversación el próximo martes será sobre ayahuasca, la soga del alma. Muy bien. Así que prepárense los que nos ven para hacer un vuelo imaginario, ¿no? A través del ayahuasca. Un Perfecto. gran abrazo y que tengas un buen día. Y gracias y felicitaciones por tu programa que me imagino está siendo visto por miles de personas. Muchas gracias a ti, Roger, y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Y ya saben, tenemos una cita el próximo martes con el ayahuasca. Así que nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.